En esta oportunidad compartiré con ustedes la aplicación de la derivada. Es muy importante considerar los puntos máximos y mínimos relativos. Definición de punto máximo y mínimo. Entre los valores que puede tener una función f de x, puede haber uno que sea el más grande y otro que sea el más pequeño. A estos valores se les llama respectivamente punto máximo y punto mínimo absolutos. ¿Qué son los puntos máximos y mínimos relativos? Si una función continua es ascendente en un intervalo y a partir de un punto cualquiera empieza a decrecer, a este punto se le conoce como punto crítico. Punto crítico máximo relativo, aunque comúnmente se le llama solo máximo. Por el contrario, si una función continua es decreciente en cierto intervalo, hasta un punto en el cual empieza a ascender, a este punto lo llamamos punto crítico mínimo relativo o simplemente mínimo. Una función puede tener uno, ninguno o varios puntos críticos. Nociones importantes. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Recordar que la pendiente de la recta tangente a una curva, la cual es la derivada, en los puntos críticos máximos y mínimos relativos es 0, ya que se trata de una recta horizontal. En los puntos críticos máximos, las funciones tienen un valor mayor que en su entorno, mientras que en los mínimos el valor de la función es menor que en su entorno. En un punto crítico máximo relativo, al pasar la función de creciente a decreciente, su derivada pasa de positiva a negativa. En un punto crítico mínimo relativo, la función deja de decrecer y empieza a ser creciente, por tanto su derivada pasa de negativa a positiva. Métodos. Para conocer las coordenadas de los puntos críticos máximos y mínimos relativos de una función, analizaremos dos mecanismos. En realidad son dos criterios. El criterio de la primera derivada, utilizado para funciones continuas, pero que su primera derivada también sea continua, es decir, que sea de clase C infinito. ¿Cuál es el proceso? El proceso es obtener la primera derivada, igualar la primera derivada a 0 y resolver la ecuación. El valor o valores obtenidos para la variable son donde pudiera haber máximos o mínimos en la función. Se asignan valores próximos, menores y mayores respectivamente a la variable independiente y se sustituyen en la derivada. Se observan los resultados. Cuando estos pasan de positivos a negativos, se trata de un punto máximo. Si pasa de negativo a positivo, el punto crítico es mínimo. Cuando existen dos o más resultados para la variable independiente, debe tener la precaución de utilizar valores cercanos a cada uno y a la vez distantes de los demás, a fin de evitar errores al interpretar los resultados. Sustituir en la función original f de x el o los valores de la variable independiente x, para los cuales hubo cambio de signo. Cada una de las parejas de datos así obtenidas corresponde a las coordenadas de un punto crítico. Criterio de la segunda derivada. Este método es más utilizado que el anterior, aunque no siempre es más sencillo, porque para esta tienes que calcular la primera y la segunda derivada. Se basa en que en un máximo relativo la concavidad de una curva es hacia abajo y en consecuencia su derivada será negativa, mientras que en un punto mínimo relativo la concavidad es hacia arriba y por tanto la segunda derivada es positiva. ¿Cuál es el proceso? Es calcular la primera y segunda derivada, igualar la primera derivada a 0 y resolver la ecuación. Sustituir las raíces, el valor o valores de x de la primera derivada en la segunda derivada. Si el resultado es positivo, hay mínimo. Si la segunda
derivada resulta ser negativa, hay un máximo. Si el resultado fuera 0, no se puede afirmar si hay o no un máximo o mínimo. Sustituir los valores de las raíces de la primera derivada en función original para conocer las coordenadas de los puntos máximos y mínimos. Nuestro ejemplo era la función x al cubo x menos 1 al cuadrado. Es decir, el de abajo por tanto tenemos nuestra primera derivada x menos 1 al cubo, x al cubo menos 3x al cuadrado. Esto ya es haciendo operaciones, por si acaso. Igualamos a 0 este resultado y obtenemos los valores críticos para x cuando x es igual a 0 y x toma el valor de 3. Analizando los intervalos resultantes, tenemos que para el intervalo menos infinito y 0, la derivada en ese intervalo o en los puntos que pertenece a ese intervalo va a ser positivo. En el intervalo 0, 1, para los puntos que pertenecen a este intervalo, su derivada va a ser positiva. Para los puntos que pertenecen a este intervalo 1,3 va a ser negativo. Y para los puntos que pertenecen a 3 más infinito será positivo. Por ejemplo, vemos que en x igual a 1 no hay máximo porque x igual a 1 no pertenece al dominio de la función. Pero en x igual a 3 tenemos un mínimo. Para determinar el punto exacto, evaluamos la función en este punto, en x igual a 3. Así, f de 3 será 27 cuartos. Luego el mínimo se encuentra en el punto 3,27 cuartos. Aplicaciones de máximos y mínimos relativos en problemas. Existen muchos campos del conocimiento, aritmética, geometría, economía, física, biología, industria, etc., donde se presentan problemas que se resuelven aplicando los conceptos de máximos y mínimos del cálculo diferencial. Problema 1. Se tiene una lámina circular que tiene de radio 70 centímetros, de la que se desea cortar un rectángulo de la mayor área posible. ¿Qué medidas debe tener el rectángulo? ¿Cuál debe ser el área máxima? Algunas formas de cortar el rectángulo en círculo. Bueno, veamos la solución. Primero, vamos a dar una notación. Si representamos la longitud del rectángulo con L, el ancho con A, siendo el diámetro de igual a 2R, que va a ser igual a 140 centímetros porque teníamos de radio 70 centímetros. Puesto que el diámetro del círculo es la recta transversal del rectángulo, que lo divide en dos triángulos rectángulos, vamos a poder aplicar el teorema de Pitágoras. Es decir, que tenemos L al cuadrado más A al cuadrado. Y esto va a ser igual a D al cuadrado por 140 centímetros al cuadrado. De ahí que tenemos nuestra ecuación. L al cuadrado más A al cuadrado igual a 19.600. Lo que equivale a, despejamos A, esto va a ser la raíz cuadrada de 19.600 menos L al cuadrado. El área del rectángulo será y igual a L por A. Y esto es igual a L por 19.600 menos L al cuadrado. Obteniendo el máximo de esta función y igual a L por 19.600 menos L al cuadrado, ¿qué tenemos? Tenemos que derivar y derivando tenemos el producto de la derivada, pero aquí tenemos que es el producto por un escalar. Es decir, lo dejamos el escalar y solo derivamos la función. La derivada de una constante es 0 por este sin derivar más este sin derivar por la derivada de esto,
que va a ser 0, es decir, solamente nos va a quedar L por 19.600, que es esto, menos L al cuadrado, pero la derivada de esto es 2L. Se iguala la derivada a 0, y tenemos 19.600 menos 2L, igual a 0, despejando L en la derivada, L igual a 9.800. Al sustituir en la función y igual a L por 19.600 menos 12L, haciendo operaciones vamos a tener que es 9.800. Para encontrar el ancho del cuadrado, que en nuestro caso lo hemos denotado por A, vamos a tener 19.600 menos L, que es igual a 9.800. El rectángulo solución resuelto ha resultado ser el cuadrado que mide por lado 9.800, correspondiéndole un área de 9.800 centímetros cuadrados. Problema 2. De una lámina de 120 centímetros por 75 centímetros se desea construir una caja sin tapa del mayor volumen posible, recortando cuadrados iguales de las esquinas de la lámina y doblando hacia arriba las salientes para tomar las caras laterales. ¿Cuáles deben de ser las dimensiones de la caja para que su volumen sea máximo? ¿Cuál es el volumen máximo que puede contener? Ya. Es x1 igual a 50 fuera del intervalo. Vamos a hacer la segunda derivada, que va a ser igual a 24x menos 780. Sustituyendo los valores x igual a 1, x1 igual a 50, x2 igual a 15 en la segunda derivada, que vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente, que la segunda derivada nos da 420, positivo. Entonces hay un mínimo en x igual a 50. Pero nosotros no buscábamos un mínimo, sino buscamos máximo. Es decir, que evaluando en 15 tenemos menos 420, por lo tanto se encuentra el máximo que buscamos en x igual a 15. Justamente por eso x igual a 50 no era parte del intervalo que habíamos considerado. Al sustituir en la función del volumen el valor de x igual a 15, encontramos el volumen máximo de la caja. Y reemplazando, haciendo operaciones algebraicas, tenemos que el volumen es 60.750 centímetros cúbicos. De acuerdo a esto, las medidas deben ser: la altura debe ser x igual a 15 centímetros, la longitud es 120 menos 2x, que viene a ser 90 centímetros, y el ancho es de 75 menos 2x, que viene siendo 75 menos 2 por 15, que es igual a 45.